¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. Hoy, como usted lo puede ver, no estoy en el foro, allí en Azteca 13, he venido aquí al Senado de la República a entrevistar al senador priista David Penchina, presidente de la Comisión de Energía, para que nos explique más sobre la reglamentación, sobre las leyes secundarias de la reforma energética. Senador, le agradezco mucho que nos reciba aquí en su oficina. Al contrario, Lili, bienvenida al Senado de la República, es un privilegio tenerte a ti y es un privilegio para mí estar junto al auditorio. En este momento, el debate en prácticamente todas las mesas de nuestro país es cómo va a quedar el detalle fino de la reforma energética. Este es un debate álgido, se han dicho muchas cosas y creo que para la opinión pública, incluso para los periodistas, todavía nos es algo confuso. ¿Nos puede decir qué es lo más importante que está pasando en este momento? Mira, es muy complejo. Llevamos 80 años encerrados en un modelo energético que genera resistencias y que hay quien lo utiliza como una bandera electorera. El debate energético en México, después de 2 décadas de despropósitos en la política, al fin pudimos ponernos de acuerdo en diciembre pasado, generando un nuevo modelo constitucional, y es de ahí donde hay que partir, porque parece que de repente para algunos eso no ha ocurrido. Y lo cierto es que ya ocurrió, y ocurrió por más de 2/3 partes, y esa reforma constitucional generó un mandato de 3 artículos de la Constitución, 21 transitorios que hoy dan paso a la legislación secundaria, que en tiempo y forma presentó Enrique Peña Nieto el 30 de abril, y que vamos a empezar a discutir desde esta semana, en donde con un amplio margen de maniobra podemos perfeccionar esa iniciativa del señor presidente y que los que queremos cambiar las cosas en México creemos que podemos lograr un dictamen para poder convocar a un periodo extraordinario y poder terminar este ciclo apostándole a la competencia, a la productividad, renunciando al monopolio en el cual estuvimos encerrados 80 años en el sector energético, que nos ha hecho perder seguridad energética, es decir, está cayendo la producción de energéticos en México y ante la demanda agregada se vuelve un dique de productividad y de generación de empleos. Queremos atraer inversión manteniendo algo fundamental, Lili. Los recursos que son de los mexicanos seguirán siéndolo. La forma de explotarlos cambia apostándole a la competencia y a la productividad. Que esos recursos van a seguir siendo los mexicanos, se ha dicho hasta decir basta, se ha explicado hasta decir basta. Más bien parece que las personas que dicen lo contrario es porque no lo quieren entender o aceptar o porque simplemente están manipulando, quieren manipular. Mira, yo lo que te diría con todo respeto, y espero que eso cambie en los próximos días y en este debate de la legislación secundaria, es que en el marco constitucional tuvimos una negativa de los que no quieren sin razones. Acabamos con un debate de un encuerado en la tribuna. Hoy el escenario del debate fue el Mundial de Fútbol. Me parece que esos no son ideas... A ver, entonces, los que no quieren, usted dice, no presentan razones. Pues hasta hoy no las hemos encontrado. Traen una campaña electoral de la famosa consulta popular y su debate se redujo en materia constitucional. Lo más distintivo de ese debate fue un hombre que se encueró en la tribuna, no lo estoy diciendo yo. Ahí hay pruebas fehacientes. Y a hoy el debate ha sido de por qué lo hacemos en la época del Mundial. Yo creo que 90 minutos de juego, cuando nuestra selección juegue, que estamos todos con ella, no tienen por qué impedir un modelo de 90 años. Se nos ha criticado que tenemos prisa, y yo te lo digo a la cara, sí tenemos prisa. Tenemos prisa porque llegue inversión, porque haya empleo, porque haya competitividad, porque aumentemos la producción de petróleo, que se nos cayó nada más de 2004 a 2013 1 millón de barriles de petróleos por día. Estamos pagando y energía... Estados Unidos está produciendo más petróleo. Y estamos pagando energía eléctrica 45% más cara, siendo una potencia de gas, estamos importando prácticamente la mitad del gas que consumimos, tenemos líneas de transmisión que hay que renovar y finalmente tenemos que acrecentar la renta petrolera de los mexicanos para poder invertir en infraestructura, en educación, en salud, de lo que es el portento de nuestra economía, porque somos un país
pues que gracias a Dios tenemos grandes recursos energéticos, no solo en hidrocarburos, no solo en gas. Tenemos grandes espacios de sol en México que se pueden traducir en energía eléctrica limpia. Tenemos aire, tenemos 2 costas como pocos países en el mundo. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada para que aumentando la producción, pese a que Estados Unidos y Canadá nos han ido ganando terreno en la producción petrolera, podemos voltear a Europa, a Asia, a Sudamérica, donde nos han ganado la tarea los brasileños, los colombianos, los árabes, los rusos, los ingleses, los noruegos. Sí, pues el recurso allá abajo. Es decir, ¿por qué no sirve? pensar que este país puede competir? Y ese es el debate que queremos, no el debate de un elemento que une a la izquierda en una estrategia electoral. Queremos un debate de razones técnicas de lo que este país necesita. Senador, existe todavía muchas dudas en el ambiente, en algunos medios de comunicación, en fin, en varios círculos, en el sentido de que la consulta que ha promovido la izquierda mexicana, de que juntando tal cantidad de firmas se va a echar abajo la reforma energética, en ese sentido de que sí va a suceder. ¿Usted nos puede decir finalmente sí o no va a afectar a la reforma energética? Yo creo que no. Yo creo que medias verdades son mentiras completas y ha usado la izquierda este tema de la consulta popular en un populismo engañoso. Y déjame poner ejemplos de ello. El senador Bartlett, junto con otros legisladores de la izquierda mexicana, a propósito de la reforma constitucional, presentaron un amparo. Hay que decirlo porque parece ser que ellos no lo saben, o lo saben muy bien y lo ocultan. ¿Qué? Hace prácticamente un mes quedó desechado ese amparo. Perdieron. Perdieron. La Corte ya se pronunció. Y no Ahora dicen bien, nada sobre ello, pues no, por supuesto. Ellos son poseedores de Pero la lo verdad. podemos decir ahorita. Entonces, Bartlett y ¿quién? Y otros senadores, legisladores federales, Perdieron ese amparo. interpusieron un recurso. Ese recurso fue desechado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La posibilidad de ir a la Corte a presentar con estas firmas que recaban que se haga una consulta popular existe. Eso está en manos de la Corte, pero quienes hicimos esta reforma estamos convencidos que no ha lugar a la consulta. ¿Por qué? Porque nuestra propia Constitución establece las reglas de qué es materia de consulta y qué no es materia de consulta. Y en la materia de ingresos, de derechos, de impuestos, pues no es materia de consulta. Y en ese sentido, esta es una reforma que tiene que ver con los ingresos de la nación. Sin embargo, eso estará en la facultad de la Corte. Nosotros estamos trabajando apegados a derecho, a lo que establece la ley del Congreso, lo que establece la Constitución, y hemos cumplido formal y materialmente con todos los eventos que la ley exige para la construcción de una ley. Pero por el otro lado, déjame decirte algo, es un debate engañoso también, porque ¿qué es lo que vamos a preguntar en su caso en la consulta? Si estamos o no de acuerdo en vender el petróleo de los mexicanos a los particulares, yo sería el primero en votar en contra, porque eso no es cierto, Lili. Porque los recursos petroleros siguen siendo de la nación y seguirán siéndolo. Esa es una gran mentira y basta con leer la Constitución. También podríamos preguntar si estamos de acuerdo o no con una reforma que baje el precio de la luz y el gas, y te aseguro que la consulta se ganaría. Es decir, un modelo que transforma 80 años también es engañoso, y hay que decírselo a la gente, que en el populismo la mentira cabe, el que no es tan sencillo, sino depende cómo se plantee a partir de la verdad de lo que contiene la ley. Y yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es que si somos como somos, dueños del petróleo, pues nuestra carta o nuestra escritura de propiedad está contenida en la Constitución. Entonces yo le diría a la gente que nos hace el honor de vernos que no se dejen engañar, que no caigamos en una estrategia de campaña electoral que une a la izquierda, que por cierto está muy desunida porque tiene diferentes expresiones, y que lo toman como una bandera electorera para el 2015 o para el 2018. Y eso poco tiene que ver con el futuro de la nación y de sus ingresos, que tiene que ver con el destino de nuestros hijos y de nuestros nietos. Sí, porque los ingresos por el petróleo nos urgen. Bueno, vivimos de ellos. De hecho, del total del presupuesto nacional, de cada 100 pesos que se gasta, 34 pesos provienen de la renta petrolera. Pero además, todo el sector energético le urge su transformación porque es un motor de inversión. Inversión es empleo. Hay que ver a la cara a miles de ingenieros que hoy han logrado con un gran sacrificio familiar y que no encuentran una plaza de trabajo para desempeñar su capacidad técnica que han aprendido en la escuela y que tienen que manejar un taxi. Si no concretar esta reforma significa Es perder ser más oportunidades.
es perder oportunidades, es perder seguridad energética, es seguir produciendo energéticos sucios y caros. Hoy producimos electricidad con combustóleo cuando la podemos producir por gas, pero como no hay inversión en el sector, estamos importando el gas y seguimos produciendo caro y sucio. Hay que cambiar las cosas y hay que apostarle a que México puede ser más competitivo, más productivo y poder ver a nuestros hijos a la cara. Bueno, senador, usted lleva mucho tiempo explicando esto una y otra vez, reiterando esto una y otra vez, no nada más ante los medios de comunicación, ante diversos foros, ante públicos, en fin, sino que ante sus propios colegas, ante sus compañeros senadores. Yo me pregunto, ¿no está usted cansado o harto de que algunos senadores simplemente parece que se hacen como que no quieren entender? Mira, afortunadamente... ¿Cómo es esa relación? ¿Qué tan desgastante ha sido para usted en lo personal, aquí enfrente, aquí en el Senado? Todo Mira, sí hay un desgaste y sobre todo cuando hay ausencia de ideas. Yo no puedo negar que cuando las ideas no es lo que prevalece, sino las banderas electoreras o las medias verdades que acaban por ser mentiras completas, no te puedo ocultar que es desgastante, es cansado y hay veces caes en un debate de necedades. Pero afortunadamente somos muchos más los que queremos el cambio. Y aunque a ellos les duela, esta reforma ya obtuvo más de 2/3 partes de aprobación y nos atrevimos lo que era impensable en México después de 15 años de debatir. Para aquellos que digan que es muy rápido hacer las cosas, llevamos 15 años, Lili, sin encontrar el acuerdo y hoy lo hemos encontrado con propios y extraños. Hoy yo digo, y lo digo de manera responsable, que lo que en otro tiempo fue falta de talento político y mezquindades políticas que no nos dejaron atrevernos a cambiar el modelo energético, hoy nos hemos atrevido más de 2/3 partes del Congreso y queremos sacar más de 2/3 partes en la legislación secundaria, aunque solo se nos exija el 50+1. Y lo queremos hacer porque este país no puede seguir así. Dicen que cuando haces lo mismo de la misma manera, obtienes lo mismo. Y México necesita cambiar. México necesita combatir la pobreza con empleo. Necesita combatir la desigualdad con inversión. Necesita combatir la mala educación con transferencia de ciencia y tecnología. Y te lo digo de frente con pruebas en la mano. Eso lo da la reforma energética. Es un antes y un después y es el cambio más profundo de 60 años en la vida política, social y económica de este país, que no tiene que ver con las persecuciones ideológicas de otros actores que en otro tiempo se dedicaron a cercenar el capital energético de México y que hoy no lo reconocen y que por su propio egoísmo político abanderan cosas de las que ni siquiera conocen o están convencidos. Sí, porque muchas eso veces no puede frenar se meten a al México. debate sin siquiera haber leído. Bueno, eso no puede frenar al país. Y sí confío que somos muchos más los mexicanos en este Congreso, que tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad, bueno, hasta se nos paga por ello, para que hagamos un buen trabajo en este sector y esta reforma marque el rumbo económico del país. Senador, le agradezco mucho que nos haya recibido. Vamos a pedirle más entrevistas sobre este tema que es de la mayor importancia para los mexicanos y en las siguientes entrevistas quisiéramos entrar a detalles más finos sobre el asunto. Será un privilegio, es nuestra obligación, pero lo hacemos con un gran convencimiento, Lili, y es un privilegio tenerte en el Senado, compartiendo con tu auditorio, que es muy amplio, las ideas y las reflexiones de cada quien. Gracias, senador. Gracias. Le agradezco que se haya desvelado con nosotros. Yo lo espero el próximo jueves en Cámara Libre. Soy Lili Telles, muchas gracias. Y ahora sí, pues es muy tarde. Le deseo que tenga dulces sueños.